La decisión es nuestra. Podemos reaccionar bien y decir, Señor, no lo entiendo, pero tú sabes algo de mí que yo no sé. Debes estar haciendo algo en mi vida que aún no comprendo, pero quiero que cumplas tu propósito y plan en mi vida, pase lo que pase. Hoy, en el programa En Contacto, ¿cómo ver las pruebas de la vida? Es evidente que en todas partes hay personas que sufren por algo. Recibimos muchas cartas diarias en Contacto, y la gran mayoría, en su mayor parte, tiene que ver con gente que sufre por alguna razón u otra, todo lo que pueda imaginarse. Vivimos en un tiempo en el cual la gente sufre por sus empleos, sus finanzas, por su salud, por sus hijos, por sus estudios universitarios, por todo lo imaginable hay gente sufriendo por eso. ¿Por qué sufren? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y la gente pregunta, ¿por qué Dios no hace tal cosa? Entonces reaccionan o con ira a Dios, o simplemente indiferencia al hecho de que Dios tiene algo que ver, o le echan la culpa al diablo o culpan a alguien más. Se afligen por su sufrimiento y dolor porque en primer lugar no saben la razón y segundo no saben cómo reaccionar. Me pregunto si usted entra en esa categoría. Sabe lo que sucede en su vida, pero se pregunta, Señor, ¿por qué permite que esto pase? Te amo, confío en ti, trato de obedecerte y mira esto. ¿Por qué viene todo esto a mi vida? ¿Por qué tiene que pasarme esto? ¿Qué hice para merecerlo? Y hay muchas preguntas, mucha ira, mucha incertidumbre y mucha frustración. La pregunta es, ¿tiene Dios una respuesta? Y la respuesta es, claro que la tiene. Dios tiene una respuesta a todo lo que enfrentamos. Así que le invito a buscar un pasaje bíblico al que acudo cuando paso por momentos difíciles en mi vida que tal vez entienda o no lo entienda. Pero siempre vuelvo a este porque cuando Pedro escribió sus epístolas, las dirigió a gente que pasaban por toda clase de adversidad, penas, dolor, vida, muerte, de todo. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y comencemos en el versículo 3. Aquí escribe a gente que pasaba por todo tipo de penas y dolor, y comienza en el versículo 3 diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, mucha atención, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, no una esperanza muerta, sino una esperanza viva, ¿cómo lo sé? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Lo que esto significa sencillamente al decir incorruptible es que no puede destruirse. Lo que Dios tiene para nosotros no puede destruirse. Al decir incontaminada es que nada puede contaminarla. Y al hablar de inmarcesible es que no se marchitará de ningún modo. Lo que Dios nos ha provisto como nuestra herencia es totalmente estable, sólido, por siempre y para siempre. Y a la luz de eso dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Luego dice, en lo cual a eso, todo lo que está reservado dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, en este momento específico en su vida, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dijo, todo esto es cierto, a pesar de que estén pasando por pruebas en este momento. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, eso es intensidad, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así que, al pensar en lo que usted está pasando en dificultad y dolor, recuerde que hay cosas que no cambian. Esto que leyó no cambia. O sea que Dios de antemano pensó en nuestro dolor, sufrimiento y angustia,
Él nos reconforta, que Él es inmutable y lo que Dios nos ha dado no podemos perder. En el mundo puede perderlo todo, pero si es salvo por la gracia de Dios no puede perderlo. La salvación es eterna y hay un galardón eterno. Él dice que es incorruptible, que no se marchita, es indestructible. O sea, todo lo que Dios ha provisto para sus hijos lo hizo permanentemente. Es nuestro. Ahora lo difícil es cómo manejar lo que viene a nuestra vida. Quizás no lo entienda y quizás a veces desee enojarse con Dios. Señor, ¿por qué permite que esto suceda? Entonces la pregunta es, ¿solo sucede ya o tiene algún propósito? Y deseo establecer un hecho en primer lugar. Hay un propósito divino en las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Y deseo mostrarle que hay propósitos secundarios, no un principal por el cual Dios permite ciertas cosas. Hay fines secundarios, razones por las que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, y el primero es este. Dios permite dolor en nuestra vida para sacar a la luz situaciones, actitudes, acciones, creencias que son perjudiciales para nosotros. Él saca a relucir cosas que no están bien en nuestra vida, actitudes incorrectas, pecados, y creo que a todos nos ha sucedido que estamos orando por algo y repentinamente el Señor saca a relucir algo en lo que no habíamos pensado. Bueno, Señor, perdón, Padre, ¿por qué no había pensado en esto antes? Usualmente uno de sus propósitos principales es mostrarnos esas cosas indebidas en nuestra vida que debemos tratar. Y piensen esto, Dios nos ama lo suficiente como para no dejarnos hacer lo que nos plazca sin pagar las consecuencias. La paga del pecado es muerte, a veces a nuestra felicidad, gozo, nuestra paz, su voluntad, etc. Dios tratará con el pecado de algún modo, y una de sus secundarias razones, pero muy importante para permitir adversidad y dolor en nuestras vidas, es lidiar con eso. Una segunda es probar nuestra fe. Alguien dirá, creo que en este momento de mi vida tengo mucha fe. Bueno, note lo que dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece. Si yo le dijese, mire, aquí tiene $5,000 en monedas de oro y por este otro lado está su fe, ¿cuál escogería? La mayoría escogería el oro. Porque piensan, bueno, ¿sabe? Uno puede creer lo que sea que quiera creer, porque el oro, la plata y todo lo que la gente considera tan valioso es perecedero. Le pregunto, ¿qué posee que no pueda perder? Puede perder todo lo que tiene, salvo su fe. O sea, su confianza en Cristo tiene el don de vida eterna. Al aceptar a Cristo como su Salvador, usted es salvo eternamente. No importa lo que le digan, al ser salvo es salvo. Mire, no es salvo por su conducta, no lo es por buen comportamiento, es salvo por la sangre de Cristo en el Calvario. Eso le salvó, su fe en Cristo. Así que, si desobedece a Dios, espere ser disciplinado. Si desobedece a Dios, espere enfrentarlo. ¿Perder su fe? Nunca. Si alguien le dice que puede ser salvo y perder su fe, ¿cuál es la base de su seguridad? ¿Qué hace entonces? ¿Vive para seguir salvo? ¿Cómo se vive así? No es salvo por conducta, es salvo por la sangre de Cristo. Así que una de las razones, dijimos, es limpiarnos, la segunda es probar nuestra fe y luego probar nuestra devoción a Dios. Seremos tentados en muchas cosas en la vida. Depende en dónde nos encontremos que nos sucede. Ahora, si estamos consagrados a Dios, diremos no al pecado. Entonces, ¿nunca pecaremos contra Dios? No. Pero significa, escuche, que nuestro modo de pensar y estilo de vida y nuestros hábitos de vida y patrón de vida es ser obedientes a Dios, no una sombra entre nosotros y Él. Dios tiene un propósito para estas cosas en la vida. No siempre entendemos lo que es. Y mire, algo maravilloso al respecto es que en ningún lado dice que debemos entenderlo. No hay que entenderlo, sino obedecerlo. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué dice aquel viejo himno? Lo entenderemos más allá, pero allá con mi Jesús cuando brille. ¿Conoce usted ese himno?
Bien, quizás deberíamos cantarlo. Lo entenderemos más allá. Será así. Algunas cosas no entenderemos aquí. Pero no hay que entenderlas. Solo hay que obedecer a Dios y verlo actuar. Estas son las razones y las formas en que Dios actúa en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la razón principal por la cual Dios permite que sucedan estas cosas en nuestras vidas? Bueno, hay una razón principal y es esta. Lo que Dios mande a nuestras vidas, pruebas pequeñas, intensas o variadas, esta es su meta principal. No importa quién sea usted, ni qué posición tenga en la vida, lo que cree o no cree, pero Dios forja dificultad, dolor, sufrimiento de tal forma en nuestras vidas, no para castigarnos, sino para mostrarnos cosas y limpiarlas, sí. Su meta primordial es esta: conformarnos a usted y a mí, a la semejanza de su Hijo Jesús. Eso dijo. En Romanos 8:28, dice que nos predestinó, o sea, predeterminó de antemano, conformarnos a la imagen de su Hijo. O sea, Dios quiere mantener nuestra vida limpia y que sea obediente y rendida a Él. ¿Qué hace Dios? Siendo esa su meta y su plan maravilloso para nuestra vida, Él permitirá lo que sea necesario para hacerlo realidad. Piensa en esto. Cuando luchamos contra el dolor, culpamos a Dios y nos excusamos, y la gente hace lo que sea cuando no quiere ser obediente. ¿Qué hacen entonces? Dicen, Dios ha permitido esto en mi vida y no puedo manejarlo, y comienzan a beber y se vuelven alcohólicos. O Dios ha hecho tal cosa en mi vida y ahora he perdido esto y aquello, disfrutaré entonces mi vida. Y cae en toda clase de inmoralidad o drogas o lo que sea. Siempre hay una excusa para desobedecer a Dios. Pero mire, su desobediencia trae consecuencias. ¿Por qué sufrir las consecuencias si Dios puede tomar el mismo dolor, la misma pérdida y hacer algo maravilloso en su vida? La decisión es nuestra. Podemos reaccionar bien y decir, Señor, no lo entiendo, pero tú sabes algo de mí que yo no sé. Debes estar haciendo algo en mi vida que aún no comprendo, pero quiero que cumplas tu propósito y plan en mi vida, pase lo que pase. Alguien dirá, ¿qué tal si Dios hace esto y aquello? Recuerde esto, Él es un Dios de amor, no hará nada cuyo fin sea herirle. Puede que permita cosas que le causen dolor, pero ese no es su propósito. Su propósito es mantenernos limpios y obedientes, crecer en nuestra fe, más fuertes y más que todo, conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces pregúntese, ¿cuál hábito y cuál actitud, cuál acción hay en mi vida que no se conforma a la imagen de Jesús? Ahora, ¿qué busca Dios? Busca personas que representen a su Hijo de la manera correcta para que quienes no lo conocen, lo conozcan. Entonces, cuando pienso en el proceso para llevar a cabo esto, a veces no nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues murmuramos, nos desanimamos, nos amargamos y nos enojamos y a menudo nos excusamos. Bueno, sabes, haré esto o aquello. A veces no entendemos, Dios lo entiende, pero mi reacción no debe ser, bueno, Señor, no eres quien dice ser y me siento muy desanimado. Uno puede conocer a alguien y ni siquiera tener que preguntarle si está desanimado. Se da cuenta al verle, su forma de actuar, de operar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Has orado? Sí, pero Dios no estaba escuchando. Sí le estaba oyendo. Quizás su respuesta fue, debes hacer esto, debes confiar en mí en esto. Dicho de otro modo, cualquiera que sea su respuesta, Él es un Dios de amor y quiere operar en nuestras vidas como tal. Entonces, el proceso mediante el cual desarrolla ese carácter como el de Cristo, recuerde 2 o 3 cosas. Número 1, Dios tiene el control de cada prueba. Lo que sea que esté pasando, usted no lo atraviesa solo. Dios está con usted en eso. Y Dios tiene el control absoluto en cada posibilidad sin excepción. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 10, versículo 13, esta es una gran promesa, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
todo el mundo pasa por ella, pero fiel es Dios. Podemos confiar en Dios. Él es confiable, Él es fiel, no cambia. Él es fiel, es Dios que no, escuche, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, mire, Dios pone un límite a todo lo que viene, a su vida. Él sabe cuánto puede soportar. Sabe que podemos soportar un poco allí y allá. Dios le pone límite. Entonces, su forma de operar en su proceso, Él le pone un límite a lo que sea que atravesemos en la vida y mantiene esa meta en su mente, el carácter de Cristo. Pero Dios controla lo que nos tienta o prueba. Lo segundo es que diseña cada prueba para que se adapte a nosotros. O sea, Dios dice, quiero que todas estas personas sean así. Dios le conoce antes de nacer, su nacimiento, su vida hasta hoy día. Sabe exactamente qué requiere para captar su atención. Sabe lo que tiene en mente, cuál es su voluntad, propósito y plan para su vida. Entonces, escuche bien. Dios no dice todos ustedes, sino tú. Le llama por su nombre, le habla a usted. Dios sabe de su pasado, Él conoce todo acerca de usted y Él opera personalmente, en amor, en todas las situaciones. Las diseña específicamente. Entonces, pienso también que las pruebas de Dios son progresivas. Dios no nos manda dificultades que no podamos manejar, son progresivas. Son progresivas en su dificultad. Hay cosas que puede manejar hoy que no hubiese podido 10 años antes. Pero su fe ha crecido, es más fuerte, ve las cosas desde la perspectiva de Dios, porque ve que Dios está en ella, porque ve que al final, en lo que pase, Dios está forjando carácter en su vida. A usted no le gusta su método, pero sí entiende lo que Dios está haciendo. Entonces, piense en esto por un momento. Si Dios va a forjar carácter en su vida, ¿qué debe hacer? Debemos decir, bueno, Dios debe aflorar estas cosas y todo lo demás. Entonces, ¿qué hará Él? Hará lo siguiente. Sí. Si va a forjar carácter en mi vida, digamos que el nivel de mi carácter está aquí. Si Dios va a forjar carácter en mi vida, ¿qué debe hacer? Aumentar la dificultad, la adversidad y el dolor. O sea, si lo peor que le ha pasado en su vida ha sido un mal resfriado, si eso es lo peor que ha tenido, no tiene idea alguna de lo que es crecer en su vida cristiana. Se necesita dolor, sufrimiento, desilusión, pruebas intensas o no tan intensas. Dios sabe cuánto puede soportar. Entonces, ¿qué hace? Le edifica. Usted piensa, gracias a Dios terminó. Él piensa, sí, mire. ¿Sabe por qué lo hace? No para herirnos, sino para edificar y fortalecer nuestra fe para que podamos con más. Mire, mientras más fuerte sea su fe, más valioso será en el reino de Dios. Entonces, en nuestra reacción ante las pruebas, decidimos la clase de creyentes que debemos ser, queremos ser, seremos por nuestra reacción. Las pruebas vienen y van. Lo que queremos, mucha atención, lo que queremos hacer es, al venir las pruebas, no queremos que solo vengan y pasen, sino queremos cosechar algo de ellas, aprender de ellas, echarles mano, sacarles provecho. Quiero aprender todo para que cuando se vayan, sea mejor persona, tenga más fe, más santificado a los ojos de Dios. Las pruebas vendrán, y cuando lleguen queremos reaccionar bien, recordando por qué Dios las mandó de lo que hemos hablado aquí. Entonces hoy debe preguntarse, Señor, ¿quiero crecer en mi fe? ¿Quiero ser consagrado? ¿Quiero vivir una vida santificada? Quiero que limpies todo lo que veas en mí que no debería estar allí. Quiero que lo limpies. Luego, Dios hará esto. Él le enviará, mucha atención, quizás le mande algo leve. Pero si usted ha decidido tomar algunas decisiones sin Dios, y que vivirá como mejor le parezca, y que actuará simplemente a su modo, espere un aumento, porque Dios le ama demasiado como para considerarle caso perdido.
Y mi oración por usted es que si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, le diré algo. No encontrará felicidad. Usted no encontrará paz. No va a tener gozo. Quizás los tenga por un momento, pero no genuino gozo, felicidad y paz. Porque mire, va caminando en desobediencia a Dios. Si desea lo mejor de Él, que es lo mejor de todo, confíe en Dios, obedézcalo y ande en obediencia a Él. Simplemente le digo, debe hacer de Jesucristo su Señor, su Salvador, aceptando su muerte en el Calvario y su sangre en la cruz como paga por su pecado, una vez que le entregue su vida a usted y Dios juntos, de ahí en adelante. Y al rendirse a Él, las bendiciones de Dios fluirán, quizás mezcladas con dolor, sufrimiento y todo lo demás, pero bendiciones de Dios en verdad. La decisión es nuestra. Oh Padre, cuánto nos amas más allá de nuestro entendimiento. Danos sabiduría para querer lo mejor que nos tienes. A veces queremos saber qué es lo mejor. Tú siempre lo sabes. Ayúdanos a vivir de tal modo y pensar como tú, que estemos de acuerdo contigo en lo que tú sabes que es lo mejor. Te pido por alguien hoy aquí que aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Ayúdale a entender que nunca lo lograrán. No tendrá felicidad, paz, ni gozo duradero en su vida. No sucederá porque tú tienes un propósito distinto para su vida: glorificar a tu Hijo. Te pido que esa persona esté dispuesta a confesar sus pecados hoy, rinda su vida a ti, te acepte Jesús como su Salvador personal y comience a vivir consagradamente a Dios. Ayúdale a ver que cualquier acto de desobediencia impide su crecimiento. Le pone en posición de disciplina, le pone en posición de pruebas, problemas y penurias, hasta que esté dispuesto a decirte sí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los creyentes debemos ver las pruebas como oportunidades para fortalecer nuestra confianza en Dios. Visite encontacto.org para aprender más acerca de cómo fortalecer nuestra fe y crecer en Cristo. Ahí encontrará el mensaje de hoy, Cómo ver las pruebas en la vida, junto con una colección de mensajes gratis e inspiradores del Dr. Stanley, las notas del sermón y otros recursos que le ayudarán a profundizar en las riquezas de la gracia de Dios. Descargue nuestra nueva aplicación para tener acceso a las enseñanzas del Dr. Stanley en todo momento y síganos por Facebook y Twitter. Estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.